confirmación y les comparto pantalla. Ahí estamos y pantalla. Esto. Ya. ¿Me dicen cuándo se vea la PPT? Ahí se ve, profe. Ya. Estábamos, ¿cierto?, viendo este ejemplo que, bueno, primero que nada, ¿cierto? En realidad, antes habíamos visto en general un poco la forma, ¿cierto?, global de lo que era un problema de transporte, ¿cierto?, que tenía la característica especial, ¿cierto?, de que, bueno, de partida, problema de transporte, ¿cierto?, se trata de problemas donde originalmente, ¿cierto?, coincidido como orígenes, ¿cierto?, que deben enviar mercadería a destinos, ¿de acuerdo? Y digamos, la decisión que aquí hay que tomar, ¿cierto?, es de qué origen envío en el fondo a qué destino, ¿cierto? La mezcla particular de orígenes y destinos y de cuánto envío de cada origen a cada destino, ¿cierto? Pensando en que, ¿cierto?, en tratar de minimizar en realidad los costos, ¿cierto?, totales de transporte. Eso era en origen, ¿cierto?, el problema a lo que apunta. Ahora, yo les decía, ¿cierto?, también en su momento que en el fondo el problema de transporte se puede aplicar, digamos, de una manera mucho más amplia también. En el fondo, cualquier clase de problema que yo pueda representar con esta gruesa idea, en el fondo, de un origen y un destino, ¿cierto?, donde que tienen que conectarse de alguna manera. Entonces, mientras yo tenga esa estructura base, ¿cierto?, yo podría eventualmente aplicar el problema de transporte, ¿de acuerdo? El cómo particularmente, claro, eso es lo que vamos a ver obviamente a través de distintos ejemplos, ¿cierto? Un poco el cómo estructurar esos casos. Y bueno, hay también situaciones, por ejemplo, como los problemas de producción, ¿cierto? Por ejemplo, cuando produzco y cuando ocupo ese tipo de cosas que en realidad son bien aptos para usarlos, digamos, en este tipo de modelos, ¿ya? Se pueden resolver de una manera bastante amable, en el fondo, en relación a otra clase de modelaciones que yo podría hacer del mismo tipo de problema de producción, porque la estructura, en el fondo, ayuda bastante a eso, ¿ya? Y aquí, lógicamente, este problema que empezamos a ver, que no concluimos, que ahora cierto vamos a concluir, apunta a eso. En este caso, ¿cierto? Vamos a ver, se trataba, ahí, bueno, antes, ahí, ¿cierto? Era un problema de planificación de la producción de una compañía, ¿cierto? Que en este caso estaba instalando turbinas en aviones, ¿de acuerdo? Esa planificación, lógicamente, en este caso, ¿cierto? Era para un horizonte de 4 meses, ¿de acuerdo? Y en el horizonte de 4 meses, yo tenía, ¿cierto?, una cierta demanda de instalaciones programadas, ¿cierto? Que son las, a ver, pongamos este puntero, que son las que están aquí, ¿ya? 10, 15, 25 y 20. Eso es lo que yo debía cumplir. En ese mismo periodo, en ese mismo rango, ¿cierto?, yo también tenía, obviamente, una capacidad posible, que es lo que aquí aparece como producción máxima. No necesariamente yo la tengo que ocupar toda, por supuesto, ¿cierto? Por eso, ¿cierto? Capacidad máxima, podría ocupar menos, ¿ya? ¿Y por qué, digamos, ahí dónde viene la decisión particular si la ocupo toda o no? En el fondo tiene que ver porque, ¿cierto? Hay costos de producción de qué partida son distintos de un mes a otro y eso obviamente ya me provoca, en el fondo, que la decisión de cuándo fabricar no sea tan obvia y eso obviamente también va de la mano necesariamente con el costo unitario de almacenaje, ¿cierto? Que obviamente lo que me dice es que yo tengo la posibilidad de guardar en inventario. Entonces, si tengo la posibilidad de guardar en inventario y al mismo tiempo, ¿cierto?, fabricar en distintos meses
con distintos costos, obviamente que esto se transforma en una situación donde yo tengo que decidir, en el fondo, ¿cierto? ¿Cuándo fabricar? Si guardo en inventario, obviamente, eso depende de cuándo fabrico y del destino esa producción que yo hago en un determinado mes, ¿cierto? Va a tener más adelante, ¿cierto? En qué momento, por ejemplo, lo voy a ocupar. Y esto, ¿cierto? Desde ese punto de vista, básicamente es modelable, ¿cierto? En el fondo, como un problema ¿cierto? De transporte. ¿Por qué? Porque los momentos, ¿cierto? En que yo aquí puedo fabricar, ¿cierto? En el momento, eso es básicamente para mí mi origen, ¿cierto? En el fondo de ahí es como de donde surgen, en el fondo, los productos. Y cuando los ocupo, ¿cierto? Es en el fondo el destino. Entonces tengo eso, origen, ¿cierto? Es cuando lo fabrico. Destino es cuando lo ocupo. Y un poco en ese sentido, ¿cierto? Es como mi demanda. Pero, obviamente aquí hay más información dando vueltas. Aquí, ¿cierto? Hay otras cosas que tienen en el fondo que jugar un papel, por supuesto, dentro de esta estructura de modelo de transporte para que efectivamente yo pueda hacer la representación completa, porque, ¿cierto? El modelo de transporte, como súper útil, todo lo que quieran, pero también obedece necesariamente a una estructura bien fija, ¿cierto? Tiene como una forma bien específica en que funciona, que debo cumplir, y por lo tanto tengo que preocuparme, ¿cierto? De que en primer lugar yo cumpla con esa estructura. Y llegamos a, bueno, esto es un dato, ¿cierto? Que ya conversamos, y llegamos a esto, en el fondo, ¿cierto? Hasta aquí avanzamos. Que fue un poco empezar a crear lo que es, ¿cierto? La tabla, ¿cierto? De los parámetros en el fondo, ¿cierto? Que todos los parámetros en este caso, ¿cierto? De los problemas, digamos, de los modelos de transporte, yo con una tabla en el fondo puedo resumir toda la información y todo lo que necesito, digamos, para resolverlo, ¿ya? Y los datos que teníamos hasta el momento fue lo que pusimos aquí. Aquí claramente, ¿cierto? También nos falta todavía otras cosas que agregar y eso es lo que vamos a empezar a ver ahora. De partida, mi tabla de transporte siempre va a tener un poco esta forma, ¿cierto? Tengo en las filas mis orígenes, que en este caso, ¿cierto? Son los posibles meses de producción, el cuando yo podría fabricar, ¿ya? Y las columnas, ¿cierto? Genéricamente, en todos los problemas de transporte, siempre representan destinos, ¿ya? Que en este caso es cuando yo podría usar, en el fondo, esa fabricación que hice. Y la mezcla, ¿cierto? Aquí cuando intersecto un mes de origen con un mes de destino, es porque, en el fondo, estoy diciendo que lo que fabriqué en ese mes de origen lo estoy usando en ese mes de destino, ¿de acuerdo? O sea, es para satisfacer la demanda de ese mes en particular. ¿Ya? Eso es un poco la manera, digamos, que se construye en el fondo esta tabla, ¿cierto? O sea, los pares, orígenes, destinos, en el fondo, eso es lo que van, digamos, estableciendo. Ahora, aquí, ¿cierto? Tenemos un poco la información de partida que digamos, nos dio, ¿cierto? El mismo problema. Fíjense que primera fila dice mes 1, ¿cierto? Y ya sabemos que las columnas representan, ¿cierto? El cuándo yo digamos, cuándo lo ocupo. Está, ¿cierto? Este elemento en el fondo que estoy fabricando en el mes 1. Si lo fabrico en el mes 1 y lo ocupo en el mes 1, ¿cierto? La tabla de información que a mí me daban decía, ¿cierto? Que el costo unitario de producción en el mes 1 es 1.08. Fabricar en ese mes es 1.08, ¿de acuerdo? Otra historia, ¿cierto? Si yo lo guardo en inventario, pero si simplemente lo fabrico en ese mes, ¿cierto? En el fondo, solamente incurro obviamente en ese costo, ¿ya? Entonces, si fabrico y lo uso el mismo mes, perfecto, ¿ya? Solamente incurro 1.08 y por eso esta intersección de
fabricar en el mes 1 y usar en el mes 1 está, ¿cierto?, con ese costo de 1.08. Pero existe, ¿cierto?, la posibilidad de que en este caso yo fabrique en el mes 1, pero pueda ocupar, ¿cierto?, en los meses posteriores. ¿De acuerdo? Porque se permite, ¿cierto? Porque aquí hay inventario, es una posibilidad, ¿cierto? El inventario. Pero si pasa eso, ¿cierto? Yo tengo que reconocer, obviamente, el costo del inventario de aquí en adelante. Y por eso, el mes 2, por ejemplo, esta intersección, ¿cierto? Mes 1 de fabricación y mes 2 de consumo debe tener necesariamente, ¿cierto?, el costo de haber fabricado en el primer mes y un mes de inventario, ¿cierto? Porque, ¿cierto?, no lo ocupé el mismo mes que lo fabriqué. Entonces, por eso, ¿cierto?, esto es 1.08 más 0.015, que era, ¿cierto?, el costo de almacenaje. Y aquí, ¿cierto?, en el fondo, igual, en la medida, ¿cierto?, que nos fuimos hacia un poco avanzando a través de los meses, se fue produciendo el mismo fenómeno, ¿ya? El tercer mes, obviamente aquí, es fabricar en el primer mes y ocupar en el tercero. Eso implica, ¿cierto?, tener, por supuesto, 2 meses de inventario que reconocer. El fabricar en el primer mes y ocupar en el cuarto mes tiene el costo de haber fabricado en el primero, que es 1.08, ¿cierto? Y el costo, ¿cierto?, de usar en el cuarto mes, en el fondo son 3 meses de inventario, ¿cierto?, que yo le tengo que añadir. Y eso, digamos, completa la fila, porque puedo fabricar el primer mes y puedo ocupar en los cuatro meses, en el fondo, ¿cierto? Es en el fondo lo que digamos, este mes me permite, en el fondo. Y al final, ¿cierto?, de la fila, lo que yo tengo, hace 25, es la oferta, acuérdense. Si este es un origen, yo aquí, al otro extremo, pongo la oferta. Y obviamente si ven hacia abajo, también corresponde a las capacidades que tengo, lógicamente, en los distintos meses. El segundo mes, ¿cierto? Lo que pasa es obviamente algo súper similar. El segundo mes puedo fabricar y ocupar el mismo mes y considero su costo. Si fabrico el segundo mes pero lo uso el tercero, tengo que sumarle el costo de inventario, además del costo de fabricación. Es el costo total, lógicamente, lo que va ahí. Y el tercer mes pasa lo mismo, ¿cierto? Puedo fabricar el segundo y utilizar, ¿cierto?, en el cuarto. Lo que aquí no puede pasar, ¿cierto?, es, digamos, el fabricar en el segundo y ocupar en el primero, ¿cierto? Eso obviamente no está en este caso particular permitido, ¿de acuerdo? ¿Por qué en este caso particular? Porque, ¿cierto?, yo les decía que sí hay problemas donde se puede, donde efectivamente se puede hacer eso, digamos, de atender atrasado un poco un pedido, ¿ya? En este caso particular, ¿cierto?, no se puede, pero cuando lo permitan, que obviamente eso ustedes lo van a tener como parte de las reglas, les van a decir que se puede y no se puede hacer. Ahí podrían ocupar, obviamente, digamos, casillero, ¿cierto?, que es fabricar en el mes 2 y usarlo en el 1. Pero obviamente yo no lo voy a tener en el 1 en la realidad, ¿cierto? No, físicamente no va a estar en ese momento. Pero sí, al considerarlo de esa manera, digamos, básicamente lo que el modelo hace es satisfacer demanda del mes 1 con producción del mes 2. Y lo hace, digamos, para cuadrar un poco en el fondo el sistema. Es simplemente eso, ¿de acuerdo? Em, y Y bueno, ahí obviamente en el tercer mes pasa lo mismo. Puedo fabricar en el tercero y ocupar en el tercero, o fabricar en el tercero y ocupar en el cuarto, ¿cierto? Y en el cuarto solamente tengo la posibilidad de ocuparlo en el mismo cuarto. Y aquí, ¿cierto?, en el otro extremo, las capacidades de cada uno de estos 4 meses que para mí son los orígenes. Ya.
Dudas hasta ahora, antes de ver la otra parte. ¿No? ¿Todo claro? Sí, profe. Ya. Entonces, y acá abajo, bueno, la otra parte de la tabla, digamos, que alcanzamos a hacer, ¿cierto? Es que por columna, como representa demanda, en el fondo, ¿cierto? Yo abajo tengo que poner las instalaciones que debo hacer en cada uno de los meses, 10, 15, 25, 20, ¿de acuerdo? Hasta ahí, ¿cierto? En el fondo tengo un poco todo lo que corresponde, ¿cierto? A los datos que me dieron, pero, ¿cierto? Aquí es donde yo tengo que ir a ver si esto cumple efectivamente con las características, ¿cierto? Que se exige a un modelo de transporte, ¿cierto? Que es para cumplir con la estructura en el fondo, que me permite, lógicamente, resolverlo como un modelo de transporte, ¿cierto? Con todas las ventajas que esto tiene, ¿cierto? Porque de ahí cuando ya resolvamos más problemas, se van a dar cuenta que en realidad sí es efectivamente bueno que tenga la estructura, ¿cierto? Que me facilita un montón de cosas, en realidad hacerlo así, que la lectura de la solución también es bastante más directa. Ya, una y de las condiciones, ¿cierto? Que tiene el problema de transporte, ¿cierto? Para que efectivamente esto funcione, es que la demanda y la oferta tienen que cuadrar, ¿de acuerdo? Eso es como requisito básico. Y en este caso, ¿cierto? Digamos, oferta y demanda, lógicamente, aquí son, ¿cierto? Mi capacidad de fabricación, ¿cierto? Es mi oferta, mi demanda real, ¿cierto? Las instalaciones programadas, ¿cierto? Son mi demanda. Y si sumamos, ¿cierto? Hasta aquí fue donde llegamos, si ustedes suman en el fondo la oferta que tiene, la capacidad de fabricación, y por otro lado suman, ¿cierto? Lo que es la necesidad de instalación, obviamente no cuadra, ¿cierto? Tenemos 100 como capacidad de fabricación, tenemos 70 como capacidad, ¿cierto? O demanda efectiva. Entonces tengo 30 más de capacidad que no estoy ocupando, ¿de acuerdo? Y ahí es donde viene, ¿cierto? Donde vienen estas adaptaciones, ¿cierto? Que en el fondo el método exige, ¿cierto? Y que obviamente se deben hacer para poder obviamente resolverlo como un modelo, digamos, como un modelo de transporte, ¿de acuerdo? Entonces, sí, voy a salirme un poco porque necesito una PPT en blanco para hacer algo. Vamos a hacerlo aquí. Una, y sí, yo creo que con una. Ya, estaba pensando qué cosa copiamos mejor, la hacemos de nuevo. Ya. Hay partes, digamos, de la tabla que ya hicimos, que vamos a conservar, ¿cierto? Que nos sirven todo, que obviamente, entiendo casi toda la tabla, por supuesto, no nos sirve todavía. Pero hay, digamos, cosas particularmente que hay que rescatar, ¿cierto? Para efectivamente que vamos a seguir ocupando y hay otras cosas, ¿cierto? Que en realidad tenemos todavía que añadir para que esto cumpla efectivamente con una forma, ¿cierto? Que me permita resolverlo como habíamos visto, de hecho, ese ejercicio que ya resolvimos, ¿cierto? Obviamente. A esto le falta todavía información para poder, digamos, resolverlo completo, o sea, pasarlo realmente a un problema de programación lineal, ¿cierto? Y que meterlo a un software, ¿cierto? Para optimizar. Pero aquí sí ya tenemos una buena parte de la información, ¿cierto? Que necesitamos. Entonces, de esto, ¿cierto? Vamos a conservar obviamente los valores de los costos que tenemos por el momento y vamos a hacer una tabla, pero un poquito más grande de la que está aquí. Tenemos, ojalá me salga derecho, ¿cierto? Mes, que es el mes 1, 2, 3, 4 como orígenes, ¿cierto?
Voy aquí a hacer esto para abajo. Esto es lo que tengo, un pulso terrible. Y tenemos mes de consumo 1, 2, 3, 4 y vamos a colocar un quinto y ya vamos a ver por qué. Aquí al final, ¿cierto? Nosotros sabemos que, bueno, ahora le podemos llamar capacidad porque sabemos, ¿cierto?, qué es la capacidad. Y acá abajo le vamos a poner demanda, digamos en el fondo porque eso es. Sabemos, ¿cierto?, que las capacidades son 25, 35. 25, 35 es 30 y es 10, ¿ya? 25, 35, 30, 10 y la demanda 10, 15, 25, 20. Esto es, ¿dónde estoy? 10, 15, 25 y 20. Por el momento se lo dejamos, ¿cierto?, vacío. Tenemos arriba 1.08, 1.095, ¿cierto? 1.11, 1.125. Y por el momento ese lo dejamos, ¿cierto?, vacío. 1.11 es este. 1.11, 1.125 y el que sigue es 1.14. Este es 1.10, ¿cierto? Este sería 1.115, debe ser, ¿o no? Sí. 1.115 y el último que nos queda, ¿cierto?, es 1.13. Ya. Conservamos obviamente los números que conocemos. Lo que no hemos puesto aquí, por supuesto, es donde teníamos las X, ¿cierto? Donde decíamos que no sabíamos en realidad particularmente, o sea, por el momento que podríamos poner ahí. Sabemos que tenemos prohibido hacer esa asignación nomás, porque en el fondo no puedo vender atrasado. Y aquí apareció, ¿cierto?, ese misterioso quinto mes. Ya. Aquí hay dos cosas. A ver, la más simple es que en general, cuando ustedes tienen situaciones como la que se da aquí, digamos, en toda esta zona, en el fondo, ¿cierto?, que hay prohibición de asignación de algo, ¿de acuerdo? Lo que se hace es, en esta tabla, en el fondo, representarlo eso con una M. ¿Y qué cosa es una M? Es en realidad un coeficiente lo suficientemente grande como para que el problema, el modelo, cuando lo resuelva, descarte usar esa, digamos, esa variable, esa combinación. Es por decir algo. O sea, obviamente M es una representación de un coeficiente suficientemente grande, así se dice. Piensen que aquí todos los coeficientes son como uno y tanto, por ejemplo, ¿cierto? Imagínense que ese coeficiente fuera 500.000. O sea, obviamente jamás el modelo va a querer ocupar uno de esos valores porque todo tiene puros unos alrededor y eso es mucho más barato que el 500.000, entonces no lo va a ocupar. En la práctica se hace eso. A este valor después, cuando hagamos el modelo, lógicamente, tenemos que darle un valor específico, ya un número. Pero tiene que ser algo así, un número desproporcionadamente grande en relación al resto de los coeficientes, porque como este modelo lo que hace es minimizar, ¿cierto? En el fondo, de seguro, lo primero que va a sacar fuera y que jamás va a considerar son todos esos valores que son excesivamente grandes, ¿ya? Por eso se hace. Hay que saber dónde poner estas M's, como les decía. O sea, las M's particularmente tienen que ir donde hay prohibiciones de asignación. Y también hay otro extremo, ya que vamos a ver también ahí a continuación, que son los ceros, que es otra historia. Muchas veces se confunden eventualmente entre los ceros y los M, cuál corresponde a cada situación. Lo que hay que acordarse en esos casos es si es una prohibición, si es algo que no puedo ocupar, esa asignación no se puede hacer, particularmente esa fila y columna, o bien es algo que, por el contrario, si se hace la asignación, no me debe influir en el costo, que es la otra situación que vamos a ver. En este caso,
Ese quinto mes que aquí apareció, ¿cierto? Es porque yo aquí igual, digamos, ¿cierto? Entre la suma de las capacidades, ¿cierto? Y la suma de las demandas, yo sé, ¿cierto? Que la mayor de ellas es la capacidad que tiene 100. Pero habíamos visto que en términos de demanda, a mí todavía aquí me faltaban 30, ¿cierto? Para tener los 100. Y este modelo, ¿cierto? Exige que oferta y demanda estén cuadrados. Así que, por lo tanto, yo debo crear una demanda que se consuma esos 30. Pero acá arriba, ¿cierto? En esta parte de esta columna que todavía no lleno, lógicamente aquí es donde van los costos que tienen que ver con este teórico mes 5, un mes ficticio ya. En realidad eso es un destino ficticio aquí que solamente tiene la función, ¿cierto?, de cuadrar el modelo. Simplemente está cuadrando el modelo, ¿ya? ¿Qué costos creen ustedes que debería tener si yo asignara valores ahí? ¿Qué costo debería tener? Porque no existe. En realidad no existe. ¿Qué es lo correcto que tenga de costo? ¿Qué creen ustedes? 0. ¿Cero? ¿Sí? ¿Los demás están de acuerdo? Porque, precisamente, ¿cierto? El tema es que no debe influir en la decisión. Si ese es el gran tema. No puede influir en la decisión, no puede influir en el costo que se calcula finalmente. Y aquí sí hay algo como bien específico en realidad de, digamos, de esto cuando creo destino ficticio y todas estas cosas. Que es, después cuando veamos la solución, ¿cierto? De hecho, alcanzamos a ver uno. En la medida que vayamos viendo más ejercicios se van a dar cuenta que en realidad siempre se cumple eso. Por fila, ¿cierto? Cuando yo sume en el resultado, ¿cierto? Esto obviamente cada mezcla, acuérdense, representa una variable. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3. Todas las combinaciones son una variable. Cuando yo pongo los valores de esas variables en esta matriz, ¿cierto? Porque donde la intersección me representa, ¿cierto? Los índices de esa variable. Cuando yo sumo por fila o sumo por columna, necesariamente, ¿cierto? Tengo que tener estos totales. Digamos, todas las variables que son x1 algo me deben sumar 25. Todas las que son x2 algo me deben sumar 35. Todas las que el segundo índice es 4, sumadas me tienen que dar 20. O sea, siempre se tiene que dar cuadratura por fila, cuadratura por columna. Es la solución, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, en este quinto mes que yo creé para tener la demanda de 30 de lo que me sobraba, sí va a haber una asignación, ¿ya? El resultado va a considerar por lo menos una intersección como parte de la solución. Puede que considere las 4, solo que jamás se sabe obviamente de antemano, pero potencialmente, ¿cierto? Podría ser cualquier clase de asignación dentro de ese rango. Y si lo hace, el tema es que no puede influir en la decisión. El costo, la decisión del costo tiene que ir por todas las otras asignaciones que efectivamente tienen un costo real y son donde están los números ahí, no donde están las M, que no se pueden ocupar de ninguna manera, ni puede influir este quinto mes. Pero sí, yo necesito que este quinto mes, ¿cierto?, tenga participación. Se tiene de alguna manera que usar esos 30, ¿de acuerdo? Entonces, claro, como decía su compañero, eso se logra con, aquí estoy, poniendo coeficientes 0. Entonces, claro, en este momento, ¿cierto? Eso pasa a ser, en el fondo, digamos, la asignación más barata. Cuesta 0, ¿cierto? Todas las demás cuestan 1 y tanto, las otras cuestan m, cuestan más todavía, ¿cierto? Entonces, en este momento, ¿cierto? Lo que le convendría, por ejemplo, a la solución de este sistema es que íntegramente, por ejemplo, pusiera todo en ese mes 5 porque no cuesta nada. Estoy tratando de minimizar costos, entonces quedaría con costo 0. Sería genial. El único problema es que esto está construido de manera tal, ¿cierto?, que en esta columna yo solamente voy a poder asignar 30 de los 100.
solamente 30. Y el resto, los otros 70, se van a tener que repartir en las demás columnas, así que sí, cada uno va a tener evidentemente lo que le corresponde. Así que no va a pasar nada con que estos 30 estén así, porque no puede, por estructura, el modelo asignar más de 30 a este mes ficticio, digamos, y la solución obviamente va a ser básicamente optimizar el resto, ¿ya? ¿Dudas, preguntas? ¿Se entiende la función de la m y de los ceros? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? ¿No? A lo mejor. Nadie. Bueno, supongo que el silencio significará dos cosas, o no se entiende nada o se entiende todo. Yo no Ya. entiendo nada, profe, pero disculpe porque llegué tarde. Ya. Ah, ya. Pero mira, igual obviamente vamos a ver muchos más ejemplos de esto, así que obviamente en algún momento y también, ¿cierto? Estamos grabando la clase. Vamos a poner esto, vamos a llevarlo a Excel en realidad, ¿cierto? Acuérdense que esto en el fondo representa, digamos, o se puede resolver a través de Excel. En particular, ¿cierto? Aquí nuestras variables, acuérdense, siempre son X y J, con Y, en este caso, representando orígenes, y por lo tanto puede tomar esos 4 valores, y J representando destino, y en este caso va a tener el quinto. Tiene que ir, la variable existe, o sea, necesito ponerla en el sistema para que cuadre y efectivamente lo solucione, ¿ya? Y en este caso, ¿cuántas variables tengo en total? ¿Se acuerdan que nosotros vimos eso? Que con esto podíamos saber cuántas variables en total esto iba a tener. ¿Se acuerdan? En fondo son todas las combinaciones. Así que es I por J, es 4 por 5. Aquí hay 20 variables en este problema. Todas las combinaciones, son todas las intersecciones entre orígenes y destinos, ¿ya? Que tienen que ir en el modelo, siempre. Y acuérdense, nuestra estructura del modelo de optimización, que lo voy a escribir acá porque después podemos escribir acá la solución, es una, ¿cierto? La función objetivo, ¿cierto? Es sumar todos los X y J por su costo en particular. Y estos costos son los que están ahí en la tabla, ¿de acuerdo? Esas son todas las combinaciones con sus respectivas variables. Esa es la función objetivo siempre, ¿de acuerdo? Y las restricciones, hay dos grupos de restricciones. Una por cada origen, que en este caso, ¿cierto?, es la capacidad, y una por cada destino. Voy a tener 4 restricciones en este primer grupo, voy a tener 5 restricciones en este segundo, 9 restricciones en total. La estructura de cada una de estas, ¿cierto?, también era específica. Si se acuerdan, ¿cierto?, del ejemplo que hemos alcanzado a ver hasta ahora. El primer grupo lo que busca es que toda la oferta se reparta a algún destino. No le importa particularmente a cuál, pero que toda la oferta sea efectivamente distribuida. Y por el lado de las columnas, ¿cierto?, los destinos, lo que le interesa a este segundo grupo de restricciones, en el fondo, es que el destino reciba lo que necesita independiente de dónde venga. Eso es la otra parte. Entonces, eso en el fondo es lo que tenemos que llevar a un software. Nosotros habíamos usado, en el ejemplo anterior que resolvimos, ¿cierto? Usamos Excel, obviamente podemos hacerlo de nuevo en Excel, pero también después un poco más adelante vamos a poder usar, por ejemplo, Lingo, ¿ya? En Lingo en particular, igual vamos a ocupar un poco de Excel, pero es para para escribir las ecuaciones, que eso yo siento, se los mencioné en algún momento que es útil en el fondo usar Excel, pero para escribir ecuaciones, que es como con fórmulas de texto en realidad que vamos a ver. Porque esto tiene tantas combinaciones, digamos, en realidad,
que es como muy fácil equivocarse en el fondo si uno lo tipea directamente. Y entonces es mejor en realidad tratar de hacer esto con algún apoyo que un poco me asegure de que no me voy a tipear mal, ¿ya? Porque después un tipeo, pucha, que es difícil pillarlo en un problema que de repente es muy grande. O sea, este todavía es bastante pequeñito y ya tenemos, ¿cierto?, 20 variables. Entonces, imagínense un problema con que le agreguen un origen más, un destino más, ¿cierto? Esto ya empieza rápidamente a explotar. Más adelante podemos tener problemas que tienen 80, 90 variables y es por las combinaciones, es simplemente las combinaciones. No es tampoco que sea nada así tan terrible como problema, pero como son tantas combinaciones que empieza a aumentar un montón la cantidad de variables que aparecen. Vamos a salir de aquí. Si hay alguna pregunta mientras nos movemos a Excel. Pero debería haber. Un segundo. Saca una foto de esto para pasarla lógicamente a Excel, esta tablita particular, la que me interesa. Excel. Pegamos la tablita. Parece que no me pegó la tablita. Ups, no sé. La borró, creo. Ya. Ahí. Agrandemos un poco las celdas. Y a ver, ¿qué podemos hacerlo esto de varias maneras en realidad? Una es copiar la tabla tal cual está ahí, obviamente, para tenerla como referencia. Y lo otro, obviamente, es ir usando esta información para construir, en el fondo, las distintas, las distintas variables, ¿cierto? Y las ecuaciones y toda esa historia. Mira, yo creo que por la tarea vamos a escribir esto en principio, digamos, como tabla, y después vamos a hacer en realidad un trabajito aquí para poder escribir las variables, en el fondo, los encabezados de las variables, ¿cierto? Para hacer el resto de la tabla. Entonces, déjame aquí un segundo para ordenar un poco y tener cómo escribir más fácil. Vamos a hacer exactamente la misma tabla que está ahí, pero para poder después hacer referencia, ¿cierto? Más simple. El mes, 1, 2, 3, 4. Para acá, 1, 2, 3, 4, 5. Acá abajo tengo la capacidad. Y por acá tengo la demanda. Y aquí podemos, obviamente, vamos a ordenar esto un poco con los distintos, con colores. Si alguien lo está haciendo en paralelo y voy muy rápido, me avisan, obviamente, para esperarlo, no hay problema. Esto lo vamos a pintar de otro color para saber, ¿cierto?, que son los totales y no son parte de los coeficientes. Esta celda de la esquinita es crítica porque obviamente es la que nos va a permitir hacer en la cuadratura. Y aquí, obviamente, por el momento vamos a ir poniendo los valores que tenemos. Las M vamos a esperar un poco todavía, ¿ya? De ahí, ¿cierto? Las vamos obviamente le tenemos que dar un valor, ¿cierto? Como les decía. Esta columna son puros ceros. SM todavía no, ¿cierto? 1.11, 125 y 1.14, 1.10, 1.115, 1.13, ¿ya? Y acá tengo 10, 15, 25, 20, 30 y 25, 35, 30 y 10. Aquí, ¿cierto? Mis encabezados, ¿cierto? De las columnas, ¿cierto? Y de las filas, en el fondo, son también, en el fondo, los índices, ¿cierto? De mi variable, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, en esta combinación, yo tengo ese coeficiente 1.08, ¿cierto? Es el coeficiente de costo que le corresponde a X11, ¿cierto? El que está aquí es el coeficiente de costo que le corresponde a X12, y así sucesivamente, ¿cierto? Con todo el resto.
Entonces, lo que vamos a hacer acá abajo es, vamos a copiar esto, pero vamos a borrar todo el interior. De hecho, le vamos a borrar esta en particular y esta también, porque no nos sirve, pero queremos hacer otra cosa ahí. Desplazarse hasta la izquierda, sí, ya. ¿Para qué quise esto? Porque en realidad para escribir las combinaciones ya de las variables. No sé si ustedes conocen las fórmulas de texto de Excel. ¿Alguien ha tenido experiencia usando fórmulas de texto en Excel? ¿Conocen algo de eso? Como para ver qué tanto retrocedo voy al principio. ¿No? ¿Sí? A lo mejor las conocemos, profe, pero no así con ese nombre. Ya. A ver, Excel en general, obviamente, es mayoritariamente numérico, por supuesto, pero por, digamos, en el fondo, hay muchas bases de datos, ¿cierto? Que obviamente se manejan en Excel, donde mucha de la información en realidad son textos. Por ejemplo, nombres, apellidos, un montón de cosas, obviamente, que en el fondo como datos es en realidad un texto, ¿ya? Y yo podría querer hacer operaciones con ese texto. Por ejemplo, si ustedes tienen, ¿cierto? Un formulario y les piden primer nombre, primer apellido, segundo apellido, ¿cierto? Todo separado. Y después ustedes, por ejemplo, quieren en otra parte emitir un informe que tenga el nombre junto, que obviamente construye el nombre a partir de todos sus segmentos. Esa unión de segmentos para que construir todo el nombre, por ejemplo, Excel la puede hacer, ¿de acuerdo? Y en una celda podría tener el nombre completo, ¿de acuerdo? Y así, o sea, cualquier clase de combinación de texto la puede hacer. Y para eso tiene fórmulas específicas, en particular para unir texto, tiene dos cosas. Hay una que, aquí me las voy a hacer que aparezca, esta, concatenar, perdón, concatenar, fíjense, esa. Pero concatenar, de hecho ya no, o sea, oficialmente todavía viene incluida si lo ocupan, Excel va a entender lo que le están pidiendo. Pero fue la fórmula original que se hacía en esto. Y la verdad es que hay que escribir concatenar completo, lo que es medio tonto, ¿cierto? Porque en realidad de repente puede ser como complicado, ¿de acuerdo? Por el largo de la palabra o alguna cosa, ¿ya? Pero es una forma de hacerlo, ¿cierto? Y la otra que voy a hacerlo de las dos maneras para que lo vean. Concatenar en el fondo, fíjense que tiene como argumento texto 1, texto 2 y así, sucesivamente muchos. Creo que aguanta 255, así que imagínense, obviamente aquí se puede armar algo muy largo. Y lo que hace es unir en un solo texto, en una sola palabra en el fondo, lo que ustedes aquí le indiquen, ¿ya? Por ejemplo, si yo le digo X, ¿ya? Que ese sea el primer argumento, le pincho acá, le pincho aquí y presiono Enter, me escribió X11. ¿Por qué? La fórmula le pido. Si yo le escribo texto directamente dentro de concatenar, tiene que ir con comillas para que entienda qué es eso. Si solo le ponen la X, Excel va a pensar que es el valor de una variable que tienen definida, porque Excel también puede hacer eso. En otra parte definen variable X de tal valor y cada vez que ustedes nombren X dentro de la planilla, Excel sabe que se están refiriendo a ese valor. Eso se puede hacer, pero por eso aquí hay que indicárselo con comillas, para que Excel no trate de buscar el valor en otro lado. Y entienda que es texto en el fondo, ¿ya? Y bueno, B10 y C9 son, ¿cierto? El encabezado de fila y de columna, ¿de acuerdo? Esa es una forma de hacerlo. Bueno, y aquí podemos hacer lo mismo, ¿cierto? Que hemos hecho otras veces de, por ejemplo, fijar la columna, fijar la fila, ¿cierto? Y si esto yo lo extiendo, ¿qué tengo? Todas las combinaciones, ¿cierto? Ahí aparecen todas las variables. Todas las fórmulas que aquí tengo y comparten el X, porque yo lo tipié. Pero como fijé columna para referirme al mes de origen y fijé fila para referirme, ¿cierto?, al mes de destino,
Cuando hice todas las combinaciones aquí, arrastré las fórmulas, simplemente me hizo obviamente todas las posibles variables que aquí surgen, ¿ya? Esto es texto, no es nada más que texto, ¿de acuerdo? Y lo hice para después escribir aquí en este caso, ¿cierto? Los encabezados, ¿ya? ¿Por qué hice eso? Simplemente porque después vamos a ver problemas donde obviamente hay muchas más opciones. Aquí, pucha, ustedes podrían haber tipeado, ¿cierto? Las 20 combinaciones que hay, ¿de acuerdo? Pero igual es latoso, o sea, en el fondo igual es larguito hacer el tipeo de eso. E imagínense después cuando el problema de 60, 80 variables, en realidad es imposible estar tipeando todo el rato. Estaría muchísimo rato haciendo todas las combinaciones. Así que es mejor hacer una tablita como esta y sacan inmediatamente, ¿cierto? Todas las combinaciones que necesitan, ¿ya? Y hay otra forma de hacer esto mismo. ¿Alguna duda de este antes de mostrarle la segunda forma? ¿Se No, entiende pero cómo hacerlo? Ya. Copiamos esto y pegamos. La otra forma de hacer exactamente la misma operación, ¿ya? Es igual un concatenar, pero se hace con un símbolo. Lo puedo hacer con fórmula. Es igual, ¿cierto? Comillas, la X y con este, ¿cierto? Creo que se llama underscore, ¿o no? No me acuerdo. Tenía un nombre esta I, ¿cierto? Que es como... que se usa mucho en inglés en realidad. Eso, ese símbolo, cumple la misma función de concatenación, ¿de acuerdo? Está uniendo el X con lo que yo le voy a decir ahora. 1, por ejemplo, lo vuelvo a concatenar y lo concateno con lo que está arriba, J9, y me hace el mismo X11. Sí, fíjense, en este caso, ¿cierto? Algo les iba a decir. Ah, no, pero eso lo espacio mejor lo vemos después. Igual aquí, igual cierto que el caso anterior, yo puedo fijar, por ejemplo, la fila, puedo fijar columna, o sea, perdón, la columna, la fila aquí, y esto lo puedo arrastrar para los dos lados y me hace exactamente lo mismo. ¿Se fijan? Y de nuevo, insisto, esto es texto. Ojo, si ustedes, por ejemplo, en este caso, hubiesen hecho no sé, solamente los números, un 1, 1, ¿cierto? Y le quitan el X, le quitan esa parte y tienen un 11, un 12, un 13, un 14, etcétera. Si ustedes tratan de ocupar esos números, les va a marcar un error, porque no son números. Porque para Excel, por el hecho de que fueron creados con con una fórmula de texto, eso es texto para Excel, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con eso, ¿ya? No, aunque se vea como número, para Excel como formato, eso que ustedes unieron concatenando es texto. Esta otra forma, de repente, es más económica, obviamente, de escribir y es más directa que el concatenar, pero las dos cosas la pueden ocupar. Ahora, de hecho, si ven en concatenar, cuando se ocupa la fórmula aparece con un signo de exclamación porque, entre comillas, como que Excel la considera discontinuada, ¿de acuerdo? Porque está esta otra forma. Pero se puede ocupar, ¿ya? O sea, la trae precisamente para leer libros antiguos y entender la fórmula y no tener problemas con eso. Pero pueden ocupar cualquiera de las dos en ese caso. En teoría, se supone que esta es la que se ocupará de aquí a futuro, ¿de acuerdo? En Excel. Y puede que en algún momento eliminen la concatenar, pero no se sabe. Ya, esto, texto, ¿cierto? Simplemente para escribir. Esto mismo, ¿cierto? De hecho, es lo que después, por ejemplo, nos podría servir para escribir la función objetivo, ¿de acuerdo? Si lo hacemos, por ejemplo, en Lingo. Aquí mismo, en este orden, por ejemplo, si yo le agrego otro elemento, y ese otro elemento es un más, me quedaría aquí si, por ejemplo, x11 más, ¿cierto? Yo eso mismo lo puedo después copiar y pegar, por ejemplo, en Lingo como texto, y va a quedar la ecuación hecha, ¿ya? En algún momento vamos a hacer eso y nos vamos a aprovechar de esta situación de Excel para escribir en realidad como más rápido, en el fondo, los problemas. Ya, voy a borrar esta de acá, o la borro o no la borro. Mejor la voy a dejar para que después subirles el archivo y vean las fórmulas, ¿ya? Pero
Obviamente aquí vamos a ocupar solamente una. ¿Dudas antes de seguir? Porque ahora sí nos vamos a ir a construir la tabla que corresponde construir, obviamente, para efectos de hacer la optimización. ¿Dudas? Nada, bueno. Ya. Estamos, ¿cierto? En el fondo tenemos que optimizar, ¿cierto? Digamos, el problema o la representación de programación lineal, ¿cierto? Que esto tiene, en ese sentido, ¿cierto? Tenemos que hacer lo típico que hemos hecho. Primero reservar todo un espacio para efectos de la función objetivo, ¿cierto? Y aquí esta es un poquito larga porque necesitamos que tenga 20 variables, ¿de acuerdo? ¿Y dónde estoy? Ahí. 20. ¿Cierto? Voy a achicarle lo más que pueda. Aquí también. ¿Se alcanza a distinguir bien los números de ese porte? Está un poquito apretado esto para que se vea. Sí, profe, sí se ven. Ya. Entonces, acuérdense, esto es, primera columna son puros encabezados. Simplemente es para saber qué variable es. Después yo tengo el coeficiente. Después tengo el valor de la variable en sí. ¿De acuerdo? Esa variable en términos, quedó muy mal expresado esto. Es que las dos son variables en realidad, ¿cierto? Pero ya, borremos la de arriba. Acá arriba, ¿cierto? Simplemente el encabezado de estos, ¿ya? Y aquí, ¿cómo lo puedo hacer más fácil? Voy a copiarle, lo voy a pegar acá como texto y después lo voy a arrastrar nomás. No, 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 no. No me lo pegó como texto, ¿por qué? Ahí. ¿Qué estoy haciendo? Ah, porque estoy pegando la fórmula, no estoy pegando el texto, ahí sí. Ya. Esto, bueno, son los encabezados de las 5 primeras. Estos son los encabezados de las siguientes. Lo que sigue. Y lo que sigue. De hecho, obviamente aquí tenía que ser 21 porque la última vez tenía encabezados de fila. A eso no lo consideré. Ahí. Esto, démosle otro color para que se vea el contraste. Ya. Y esto obviamente, para eso quería. La tabla de arriba era para lograr esto, digamos, y hacerlo obviamente más rápido, ¿cierto? Un poco más expedito que estar tipeando todo. Como les digo, cuando trabajen con problemas más grandes, hacerlo a mano es bastante poco entretenido. Variable, ¿cierto? Esta fila es donde nosotros vamos a dejar Excel que elija los valores, así que la dejamos simplemente en otro color porque va a entrar en blanco, ¿cierto? Se puede, de hecho, darle valores. O sea, si usted le ponen valor Excel no se hace problema porque igual los va a borrar. Pero por lo menos, ¿cierto? Partirla con ella en blanco y aquí van los coeficientes de que están acá, ¿cierto? En el fondo. Esto es, fíjense, es 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, ¿cierto? Son todas las 1 algo, que es el mismo orden que están aquí. En esta tabla de abajo, ¿cierto? Tengo, de hecho, escrito los coeficientes arriba en el mismo orden que están acá en esta tabla de abajo. Entonces yo podría aquí ubicar las 5 primeras y le pongo los valores. Después estas otras son las 4, pero esta parte en la 2, 2. No parte, ¿cierto? La otra, la que falta, no estoy todavía, no le he puesto valor en realidad, ¿cierto? Esta otra parte ahí. Y por último, estas otras son dos valores que van acá. ¿Ya? Hasta el momento esos son los coeficientes que tengo arriba. Y aquí, bueno, esto obviamente se ve 1, 1 y cortó números en el fondo por el tamaño de la celda que estoy ocupando, pero lógicamente los números originales están ahí, ¿ya? ¿De acuerdo? Después pueden
en sus computadores extender esto para verlos completos. Por el momento aquí se va a parecer que son los mismos. Las M. Yo les decía, ¿cierto?, que las M tienen que ser un número que en relación a los otros números que aparecen aquí sea como demasiado grande, ¿de acuerdo? ¿Qué número ustedes pondrían? Por ejemplo, obviamente aquí no hay una respuesta única, si puede ser cualquier cosa. Pero, por ejemplo, ¿qué cosa pondrían ustedes? ¿Qué sería para ustedes suficientemente grande? ¿No hay ideas? Bueno, a ver, por ejemplo, si ustedes aquí utilizan ya un 100, más que suficiente, ¿ya? Igual están usando en relación al resto de los valores un valor que es 100 veces más grande. Si usan, no sé, 1000, obviamente peor, ya, obviamente más grande todavía y no aquí el modelo, ¿cierto? En estas partes donde tiene M's, jamás va a ser una asignación porque 1000 en relación a los unos que tiene al lado, obviamente no es para nada una buena elección. Aquí por costumbre, simplemente, ya, yo siempre como que los coloreo para acordarme en el fondo que son M's, ya. Y porque, acuérdense, donde están estas M, digamos, el resultado no debería tener asignaciones, ¿de acuerdo? Si ustedes haciendo cierto problema se dan cuenta que sí hizo asignación donde estaba una M, es porque ustedes se equivocaron, ya, algo es. O, ese no, o no puede ser una M ese valor, o bien hay alguna clase de problema en el modelamiento que está obligando al software, ¿cierto?, a elegir una M, ¿ya? Que obviamente es pésimo para la solución, pero lo hace porque no tiene escapatoria, por la forma en que esto tiene que cuadrar oferta y demanda, ¿de acuerdo? Así que fíjense siempre en eso. Me acuerdo el año pasado pasó en una evaluación que alguien no se dio cuenta y que le había tomado una M, ¿de acuerdo? Y era porque, claro, tenía un problema de planteamiento, lógicamente, pero al final fue un error como súper tonto porque era algo que podía corregir, pero que le había quedado mal, simplemente no se dio cuenta, tipió mal alguna cosa, obviamente no se dio cuenta, se le pasó de largo. Y como no miró la solución y no se dio cuenta que habían M's, había valores asignados a las variables que tienen M, al final, ¿cierto? No lo tuvo en esa parte mala, obviamente tuvo menos puntaje por no haber revisado, ¿cierto? Que en estas partes no puede haber una asignación, ahí tiene que haber ceros en las variables, ¿ya? Así que bueno, tenemos nuestra función objetivo, pero ¿qué nos falta? El calculado de z, ¿cierto? Z, y usamos nuestro famoso suma producto, ¿cierto? Que es, en este caso, todos estos coeficientes, todas estas otras de abajo, y punto, ¿cierto? Cuando tengamos valores, esto por supuesto va a empezar a reaccionar, ¿cierto? ¿Se fijan? Eso es lo que hay que chequear. Ya, hasta ahí tenemos la función objetivo, que es una de las cosas, ¿cierto?, que Solver nos va a pedir. Y ahora vienen las restricciones. Aquí las vamos a hacer versión económica, porque vimos, ¿cierto?, que teníamos la estructura de esto. Tengo 3 más aquí, ¿cierto? ¿Y cuántas restricciones eran de este problema? Fíjense, la tablita de arriba les dice cuántas necesitamos de cada tipo. Acuérdense, es una por cada origen, una por cada destino, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿sí? ¿Multiplican? ¿O multiplican? ¿Qué cosa? ¿Qué está preguntando por las restricciones? Sí, ¿cuántas son? Ah, no, pero no me estaba confundiendo, pensé que esa tablita roja era. Nada que ver. No, o sea, bueno, de hecho esa es la misma tabla que hicimos al lado, obviamente, pero esa es la tabla de parámetros, en el fondo. ¿No? Acuérdense, restricciones son una por cada origen, 4, y una por cada destino, 5. Y hay dos secciones de restricciones. ¿Alguien habló, parece? 20, entonces. No, es suma, en este caso, son 4 más 5, Ah, ¿ya? Hay 4 para los orígenes, y ahí tenemos las 5. Y les vamos a dar, de hecho, colores distintos para también distinguirlas. Va a ser ahí. Esta otra. Vamos a dar, ¿qué color puede ser? Aunque se distinga demasiado fuerte. Ese. Acá, ¿cierto? Es donde va nuestra restricción calculada. Y los otros, ¿cierto? Podemos poner, pongámoslo en otro color para saber que no es parte de los coeficientes en realidad. ¿Cierto? Este es lo que siempre hemos puesto cálculo, que es lo mismo, ¿cómo se llama? El sentido de aquí, problema de transporte, igualdades, siempre. Esto también es un error que a veces algunos han cometido en años anteriores en evaluaciones, que lo usan menor igual. Y menor igual es otra historia, ¿ya? Menor igual les puede dar un resultado que no es el óptimo y que no corresponde al modelo de transporte, ¿de acuerdo? O sea, tiene que ser igualdad, necesariamente. Y aquí, ¿cierto? Los lados derechos. Primero es 1 por cada origen y estos son mis lados derechos en esas primeras 4 restricciones, ¿cierto? Las capacidades. Y la otra parte, las 5 siguientes son estas otras, ¿cierto? Que son las demandas. Aquí, pegado especial, transponer valores. Y tengo ahí la otra parte, ¿cierto? Son los otros valores. También, así como lo estoy haciendo ahora, es bueno que se acostumbren a hacerlo, que sepan hacer las operaciones, porque en problemas más grandes, estar tipeando de repente aquí 10, 15 y después otros 10, 15, no es tampoco mucha gracia. Y aquí, ¿cierto? La restricción es, por ejemplo, puede ser esto, pongámosle capacidad, que era lo que decía arriba. Capacidad 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Que son los 4 meses originales. Y demanda 1, 2, 3, 4, ¿cierto? 5. Con la obvia, la última ustedes saben, ¿cierto? Que es la ficticia. Y aquí, ¿cierto? Es donde viene la parte fácil de esto, ¿cierto? Que esto tenía una estructura. Acuérdense que esto tenía una estructura que era, de hecho, súper fácil de replicar y de hacer rápido. Cuando las restricciones aquí, afortunadamente, uno no las tiene que pensar mucho, son de esta forma. En las de oferta, ustedes le ponen un 1 a todas las celdas por fila, obviamente, donde compartan el origen en este caso. Si el origen este es 1, todas estas van con 1. ¿Por qué? Son todas las 1 algo. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Todas parten con 1, que es el origen. Entonces, todas ellas llevan coeficiente. Y el resto, vacío. En la 2, son todas las variables que parten con 2. Y están ahí. Cuando se acaba la de arriba, parte la de abajo. Cuando se acaba esta, fíjense, se parte la 3, 1. Y esa es, obviamente, la que iría ahí. Tercera restricción, ¿cierto? Son todas las que tienen de común el origen 3. Y después todas las que tienen en común el origen 4. Siempre esta primera parte tienen ustedes una diagonal larga, grande, ¿cierto? De lado a lado, una sola, que tiene esta característica.
¿ya? Esa cantidad de unos, obviamente dependiendo de la mezcla de origen y destino, pero siempre es esta forma, ¿de acuerdo? Y la otra parte también tiene una estructura súper similar, pero aquí fíjense que lo que tienen en común es el segundo índice. Aquí yo debo poner unos en todas las que terminen en 1. En la 1,1, en la 2,1, en la 3,1, en la 4,1. Aquí es segundo destino en todas las que el segundo índice sea 2. Todas las que tienen destino 3, el tercer índice que sea el 3. Y como ven aquí, ya está clarito por dónde va esta cosa, ¿cierto? Son diagonales, pero de ese tipo. Entonces, esto de hecho, después con el tiempo ustedes lo van a empezar a hacer así. Aquí, abajo, 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 arriba, abajo, 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 arriba, arriba, y listo. Las tienen todas hechas, ¿cierto? No se van a demorar nada en hacer las partes de las restricciones porque ya saben qué forma tiene esto, que obviamente es bastante simple. ¿Y dudas? Antes de hacer la que queda, que no es mucho. Igual está pillando la hora, pero yo creo que alcanzamos a resolverlo. Y si no, obviamente igual la próxima clase tenemos que analizar el resultado y todo eso. Pero ¿dudas de esto por ahora? No, profe. Ya. Cálculo, ¿cierto? Es el cálculo de la restricción. Ahí nosotros usamos suma producto, todos nuestros coeficientes. Aquí acuérdense esto. Toman todos. Los espacios vacíos no importa. Excel los toma como 0 y así ustedes pueden ocupar solo una fórmula para hacer esto. Hacer todos los coeficientes de esa fila multiplicados por los valores de las variables. Pero aquí es donde tenemos, ¿cierto?, que fijar la parte de arriba, en particular, ¿cierto?, la fila de las variables, sobre todo. Si fijo eso, donde están, ¿cierto?, las variables, yo puedo arrastrar esta fórmula. Y si se fijan aquí, ¿cierto?, voy a tener, en el fondo, las variables multiplicadas por las, digamos, los coeficientes de la fila que corresponde en cada caso. Y eso, con eso tenemos, ¿cierto?, el Excel listo. Ahora, obviamente, toca la parte de solver, ver los resultados y toda esa historia. Pero pues ya nos pilló la hora, así que eso lo podemos ver el viernes a partir de esto. Les voy a subir el archivo para que también, si quieren, puedan partir de este, obviamente, o si quieren comparar con lo que ustedes hayan estado haciendo, ¿cierto? Estemos como todos con la misma información para poder solucionarlo y de ahí ir a ver, obviamente, si cumple de partida con todo lo que está acá arriba, ¿cierto? Que obviamente la cuadratura, ¿cierto?, de capacidades y demandas, eso se tiene que dar, ¿ya? Así que de ahí partimos la próxima clase, ¿ya? ¿Alguna consulta, dudas, preguntas? Y también la otra clase, obviamente, bueno, si hay dudas generales de la tarea, pueden haber, pues igual me pueden preguntar siempre al correo, por supuesto, ¿ya? ¿Alguna última pregunta? No, profe. ¿No? Bueno, ok, nos veríamos entonces el viernes. Que estén muy bien, chicos. Cuídese. Cuídense. Muy bien. Nos vemos, chao, chao. Buenas noches.